¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a comenzar con esta lección, esta segunda lección del segundo bloque, que es la tibieza espiritual. Recuerden que, la semana pasada empezamos con el primer bloque, con la primera lección del segundo bloque. Hablamos de quién soy yo, hablamos de virtudes, de vicios, hablamos de temperamentos, hablamos de la importancia del conocimiento propio, hablamos de nuestro origen, de nuestra naturaleza, de nuestra misión y de nuestro fin. Y bueno, para seguir con este segundo bloque de conocimiento de uno mismo, que recuerden que habíamos dicho que son 7 lecciones, estamos por la segunda, vamos a ir a este tema que es el tema de la tibieza espiritual. Vamos a hacer una oración antes de empezar a desarrollar el tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pido, Espíritu Santo, que a través de esta charla puedas encender nuestros corazones, puedas iluminar nuestro entendimiento, puedas ayudarnos a amarte cada día más. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, y antes de entrar en este tema, en el tema de la tibieza espiritual, voy a comenzar con una pequeña introducción, en la cual quiero que repasemos por qué estamos haciendo esta consagración, cuál es el motivo por el cual decidimos empezar este camino, ¿no es cierto? Y siempre decimos que María es el medio, pero nosotros estamos haciendo este camino para poder amar más a Jesús por medio de María, porque sabemos que el conocimiento y el amor a la Virgen María nos va a encender en amor a Jesús. Entonces el fin de esta consagración es amar más a Jesús. No es conocer más cosas, no es tener una catequesis más profunda, no es, conocer más cosas de la fe simplemente. No es sencillamente un proceso de catequesis. Es entregarnos a María para poder amar más a Jesús. Y sabemos que obviamente todos los que estamos acá lo amamos, si no, no estaríamos acá, no estaríamos haciendo este proceso, pero muchas veces sucede que nosotros no lo amamos como Él merece, no lo amamos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el espíritu, con todas las fuerzas, que es como nos pide Jesús que lo amemos en el Evangelio. En cambio María sí lo ama. María lo ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su espíritu, con todas sus fuerzas. Ella es la única que supo amarlo realmente. Entonces, como nadie lo amó como ella, como nadie lo conoce como ella, entonces ella nos va a enseñar a amarlo a Jesús como ella lo amó, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros decimos que Jesús tiene que ser el centro? Ustedes se imaginan, todos seguramente habrán visto la rueda de una bicicleta y vieron que la rueda tiene como un eje central del cual salen como muchos rayitos. Y podemos decir que cada uno de esos rayos puede ser, por ejemplo, nuestra familia, nuestro novio, novia, esposo, esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro ocio, las cosas que nos gustan, las cosas que podemos hacer bien, que en sí son todas cosas muy buenas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si el eje no es Cristo, la rueda se rompe. ¿Por qué? Porque es necesario que Cristo esté, y que Cristo esté en el centro de la vida. Porque si nosotros ponemos como centro de la vida, por ejemplo, a los hijos, son algo muy bueno los hijos, son un regalo de Dios. Pero si los hijos están en el centro, entonces el resto de los rayos no van a estar ordenados. O sea, no va a estar como ese perfecto orden que hay en una rueda, que hay un centro y todo se distribuye perfectamente. Si nosotros ponemos en el centro algo distinto que no sea Dios, la rueda se va a romper, porque el orden de las prioridades no va a estar bien. Entonces no se van a poder organizar bien el resto de las cosas. Por eso es que Jesús nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás se dará por añadidura. Entonces Cristo quiere estar en nuestra vida y no quiere solamente estar, no quiere solamente ser parte, no quiere estar en un rincón. Él quiere estar en el centro, ¿sí? En el centro de la vida. Y ese es el lugar que nosotros tenemos que intentar darle, aunque es una lucha de todos los días, pero intentar ordenar nuestra vida con Él en el centro, porque solamente así va a funcionar todo lo demás y va a funcionar todo ordenadamente y vamos a poder al resto de las cosas que son buenas darle el lugar que corresponde. Entonces esa búsqueda de poner a Dios en el centro no se hace solamente con buenas intenciones, sino que requiere una entrega concreta, diaria y de decisiones que muestren que realmente yo quiero que Él esté primero, porque yo puedo decir, bueno, sí, yo quiero que Jesús esté en el medio, pero después continuamente tomo una serie de decisiones que hacen que Él no esté en el medio. Entonces, bueno, solamente tengo la idea de que Él esté en el medio, pero no estoy haciendo nada para que esté. Y bueno, ¿cómo se logra que Jesús esté en el medio? Como dije hoy, uniéndonos a María, porque todo en ella giraba en torno a Jesús, porque ella supo poner a Jesús en el centro y así fue lo que es, ¿no es cierto? Fue lo que fue. Pero bueno, si nosotros queremos que Jesús sea el eje, que Jesús sea el centro, necesitamos una amistad verdadera con Él. Y no se trata solamente de decir, yo soy cristiano, yo voy a misa los domingos, yo voy a tal grupo de la parroquia. Tampoco se trata de hacer muchas cosas para Dios, porque puede ser que yo de acá para afuera haga muchas cosas para Dios, pero yo en el corazón no lo esté amando. Entonces hay un gran santo que es San Francisco de Sales, que él nos dice, hay muchas formas falsas de amar a Dios. El que no conoce el verdadero camino se deja engañar fácilmente. Y pone algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, uno ayuna, pero tiene el corazón lleno de malicia. Otro reza muchas oraciones, pero trata mal a su familia. Otro da limosna, pero no perdona a los que lo ofenden. Otro perdona a los de afuera, pero no se habla con los de su casa. Todos estos se creen espirituales, pero no lo son, porque se quedan en lo exterior y no dejan que el amor de Dios transforme el corazón. No dejan que el amor de Dios transforme el corazón. Y a eso vamos en esta charla, al amor de Dios que tiene que transformar nuestro corazón. Entonces, él dice, ¿qué es lo que hace entonces un verdadero amigo de Dios? ¿Qué es lo que debe hacer? Entonces, él dice que tiene que aspirar al amor verdadero. Y que este amor verdadero pasa por 3 pasos. Uno es la gracia, que es el amor que Dios pone en nosotros para que nosotros podamos ser agradables a Él. La caridad, que la caridad es el amor a Dios, es ese amor a Dios que nos da fuerza para hacer el bien y para amar a los demás también. Y él habla también de algo muy importante que es la devoción. Entonces dice que ese amor, o sea, el amor de la caridad, se vuelve ágil, pronto, alegre, cuando ya no solo cumplimos, sino que vivimos con el corazón encendido. Ya no solo cumplimos, sino que vivimos con el corazón encendido. Entonces dice, la caridad es el fuego espiritual, pero la devoción es ese fuego cuando está muy inflamado. Una persona devota no solamente cumple los mandamientos, o sea, no se conforma solo con cumplir los mandamientos, sino que los cumple, pero con prontitud, con alegría, con entusiasmo. Y no se queda también en hacer solo lo que está obligada a hacer, sino que hace cosas en las que no está obligada. O sea, no se conforma solamente con cumplir, sino que busca con ir más allá, no con lo justito, sino que siempre busca como más, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante en la consagración, porque en la consagración no se trata solo de cumplir devociones, no se trata solamente de dejar yoga, dejar reiki
empezar a rezar el rosario y ya. O sea, no se trata de quedarse solamente en prácticas, no se trata de conformarse solamente con cumplir los mandamientos, sino que se trata de encender el corazón, de que nosotros empecemos a arder de amor a Jesús. Y si todavía no tenés ese fuego, no te asustes, pero tampoco te conformes. Y bueno, ya hablamos de esto, ¿no? De que Jesús tiene que ser el centro. Hablamos de la caridad, de que nuestro corazón tiene que estar encendido. Y ahora voy a entrar en el tema de la tibieza, que es justamente el peligro, ¿no es cierto? Jesús que nos dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No estamos llamados a ser como el resto del mundo. O sea, nosotros estamos en el mundo sin ser del mundo. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Yo tengo acá un vaso de agua, que lo saqué de la heladera, pero hace un rato lo saqué ya. Entonces yo ya me estoy dando cuenta que al estar en el ambiente, está quedando como a temperatura del ambiente. Hoy está fresquito, entonces no se está calentando tanto. Pero yo saco un vaso frío de la heladera y lo pongo a temperatura ambiente y se calienta. Yo saco un hielo y se derrite. Yo me hago un café bien caliente, pasa un ratito y se me enfría si está a temperatura ambiente. Y lo mismo pasa con nuestra alma. Si nosotros nos dejamos llevar por el ambiente, nos enfriamos. Si no cuidamos el amor, ese amor se apaga, ese amor que teníamos a Dios. Si no alimentamos el fuego, vieron que cuando uno prende una fogata tiene que alimentar el fuego para que el fuego siga quemando. Si no alimentamos ese fuego, la tibieza entra a nuestro corazón y entra sin pedir permiso, ¿sí? Entonces Jesús nos da una parábola, que es una parábola muy buena, la parábola del sembrador, que dice que el sembrador salió a sembrar y que, sembró la semilla, pero que vinieron unos pájaros y los pájaros se comieron las semillas. Ese pájaro es el demonio. Que a veces esa semilla también puede caer en piedras. ¿Cuáles son esas piedras? Las heridas que tenemos, las superficialidades. O también puede caer entre espinas, las preocupaciones, el placer, el deseo de tener y de parecer. Entonces, aunque esa semilla fue buena, cuando el pájaro se la robó, cuando cayó entre espinas, cuando cayó entre piedras, no pudo dar fruto. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, que cuando nuestro corazón se llena de cosas que le quitan el amor a Dios, entonces ya no ardemos de amor a Dios, ¿sí? Y es muy importante que nosotros hablemos de la tibieza, porque el demonio es muy astuto, ¿no? Y siempre sabe cómo hacernos tropezar. Entonces, bueno, quizás ahora ya no nos tiente, porque yo, por ejemplo, los que dejan el yoga, quizás ya no nos tiente cuando empezar el yoga de nuevo, pero sí nos va a ir tentando para que nos acostumbremos, ¿sí? Entonces, capaz que ya no caigo en los pecados de antes, capaz que yo ya no caigo en ir a lugares que yo sé que están mal, que yo sé que son pecados, quizás ya no caigo en la fornicación, por ejemplo, quizás ya no caigo en emborracharme, quizás ya no caigo en la violencia, pero Él va a buscar que nos acostumbremos. O sea, si ya nos puede hacer caer en estas cosas más grandes, entre comillas, en estos grandes pecados, va a tentarnos con que nos acostumbremos, con que seamos unos cristianos que tengamos una fe tibia, con que recemos sin ganas, con que tengamos una fe cómoda, superficial, porque sabe que un cristiano que no arde no atrae a nadie, no transforma nada, no contagia a nadie ese amor. Y eso tristemente nosotros los católicos lo estamos viviendo un montón, porque como no estamos ardiendo de amor a Dios, entonces nadie quiere venir a la Iglesia Católica. Y vemos como, por ejemplo, los hermanos evangélicos, que equivocados de toda la doctrina, arden en amor a Dios y ellos atraen. Entonces ese está siendo un gran problema en los católicos, que no estamos enamorados de Dios. Entonces a nadie contagiamos ese fuego, porque nosotros no vivimos enamorados. Y fíjense, por ejemplo, ese es un gran problema en los matrimonios. El matrimonio de luna de miel está todo bien, pero si uno no alimenta día a día ese amor, el amor se enfría. Y si el amor se enfría, ya no hay abrazos, ya no hay besos, ya no hay detalles y todo se vuelve rutina. Y al final se dejan de mirar
y se dejan de amar, ¿sí? Entonces, lo mismo puede pasar con Dios, y esto es la tibieza. ¿Qué es la tibieza entonces? Es el enfriamiento del amor a Dios. No es una caída escandalosa, o sea, no es caer de nuevo, por ejemplo, en las drogas, como estaba antes, qué sé yo. Pero no es dejar de creer, no es negar a Dios. Es algo mucho más sutil, pero es algo mucho más peligroso, porque es amar poco, es acostumbrarse a lo mínimo, es hacer las cosas por costumbre, sin amor, sin entrega. Es cuando Dios ya no está en el primer lugar, pero tampoco se lo niega del todo. Y hay un reproche que Dios hace en el Apocalipsis, que para mí es fuertísimo, porque Él dice, Apocalipsis 2, creo que es del 1 al 4, dice, conozco tus obras, tu trabajo y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y sé que has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Es decir, empieza diciendo, sé que has sido una persona que ha obrado muy bien. O sea, has reprobado a los que no son verdaderos apóstoles, has sido constante, has sufrido por mi nombre. Pero, debo reprocharte que has dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Debo reprocharte que has dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjense el reproche que hace Dios. O sea, Él ya no lo está reprochando porque no obró justamente, porque le está diciendo, sé que obraste muy justamente, pero dejaste enfriar el amor que me tenías. Entonces, imagínate que Jesús te dice esto a vos, ¿no? No te lo dice un juez frío, no te lo dice un policía. Te lo dice tu amado, te dice aquel que te rescató, que te esperó, que te dio su sangre, que lo dio todo por vos. Y te dice, te amo, pero vos ya no me amás como al principio. Vos no me estás correspondiendo este amor que tengo. Me hablas menos, pensás menos en mí, te dejas llevar. No estás haciendo nada por alimentar este amor. Te acostumbraste. Y eso me duele. Entonces, qué importante es alimentar el amor a Dios, ¿no? Y amar a Dios no se queda solo en el cumplimiento. Obviamente que hay cosas que cumplir, hay cuestiones básicas que cumplir. Pero bueno, a veces encontramos personas que dicen, bueno, yo no mato, no robo, yo rezo cuando puedo, voy a misa. ¿Qué más querés? O sea, no soy un fanático, pero más o menos cumplo. Y amar justamente no es cumplir. Amar es poner el corazón, es pensar en el otro todo el tiempo, es querer agradarlo, es querer estar con él, es no lastimarlo, es arder por él. Yo siempre cuento, Antonio también siempre lo cuenta, cuando yo me puse de novia con Antonio, claro, yo venía de un montón de malas experiencias, bueno, así con chicos y demás, cuestión que, bueno, después me enamoré de Dios, quise ser monja, Dios me dijo que no, que me llamaba al matrimonio. Y bueno, yo esperaba en Dios y rezaba muchísimo por una persona que realmente responda a los deseos que tenía en mi corazón, de un noviazgo, un matrimonio que aspira a la santidad, ¿no es cierto? Y yo rezaba muchísimo por esa persona. Bueno, fueron más o menos 3 años que estuve así, hasta que lo conocí a Antonio. Cuando lo conocí a Antonio nos pusimos de novio. Claro, yo estaba flasheadísima, o sea, no me la creía ni ahí, que era verdad, que Dios había respondido los anhelos de mi corazón, o sea, que de verdad me había como concedido un novio que para mí cumplía como con todos los requisitos que yo quería, o incluso más. Y claro, a mí en la facultad me iba re bien, nunca había desaprobado, yo siempre, bueno, me encantaba estudiar, me encanta lo que estudié, entonces yo estudiaba muchísimo, buscaba siempre sacarme las mejores notas, y cuando me enamoré de Antonio, no podía estudiar, o sea, pensaba todo el tiempo en Antonio, estaba tan enamorada que literalmente tuve 2 exámenes que los desaprobé, y todos se me mataban de risa porque yo nunca había desaprobado, y ahí obviamente desaprobé, me sacó un 3 y un 5, terrible, humillante para mí. Y, o sea, fíjense que eso es el amor, es pensar todo el tiempo en el amado, es buscar todo el tiempo querer agradarlo, es todo el tiempo querer estar con él, buscar no lastimarlo, buscar hacerle el bien. En cambio, el tibio es el que
reparte su corazón entre Dios y el mundo. Y acá también, en el Apocalipsis 3:16, Dios hace un gran reproche a los tibios, porque dice, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras o frío o caliente, o sea, ojalá te decidieras en algo. Pero como sos tibio, te vomitaré de mi boca. Tremendo. Como sos tibio, te vomitaré de mi boca. Y fíjense, uno piensa en las cosas tibias y a nadie le gusta algo tibio. O sea, el tereré frío, el mate caliente, el café caliente o el helado frío, el guiso caliente y la ensalada fría. O sea, fíjense, qué cosa tibia rica. Un mate tibio, ¿a quién le gusta? A nadie. Un tereré tibio, ¿a quién le gusta? A nadie. Entonces, a nadie le gustan las cosas tibias. Las cosas tibias suelen ser insulsas, ¿no? Y por eso Dios dice, ojalá fuera frío o caliente. No porque quiere que seamos fríos, pero Él quiere que nosotros, los que decimos que lo amamos y que lo seguimos, que lo hagamos decididamente. Porque si no, estamos diciendo que sí, pero que no. Que te amo, Señor, pero amo también al mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vive un tibio? Reza, pero con apuro. Va a misa, pero está con la cabeza en otra cosa. Se confiesa, pero no cambia. Habla de Dios, pero vive como si Dios no existiera. Dice que ama a Jesús, pero es en lo último que piensa al final del día. Lo más peligroso, el tibio no se da cuenta que está mal. Se compara con los peores y dice, estoy mucho mejor que mi compañero que es alcohólico, drogadicto, que mata. No, bueno, yo aunque sea no mato a nadie, yo estoy mucho mejor, la verdad, que la mayoría de la gente. Pero ¿qué pasa? Se compara con los peores y se deja de comparar con los santos, con María, con Jesús. O sea, esos tienen que ser siempre nuestros ejemplos. Entonces, ¿qué es concretamente la tibieza? Es amar poco o dejar de amar. ¿Y cómo se ama a Dios de verdad? Podemos decir. No basta con sentir algo en oración. O sea, amar a Dios no es solamente tener sentimientos lindos en oración. Amar a Dios tampoco es cumplir. O sea, imagínense, vuelvo a compararlo con una relación. Si para mí amar a Antonio sería solamente cumplir. Entonces, bueno, a ver, ya tomé los mates que tengo que tomar con él en la mañana. Bueno, listo, ya está, ya los tomé. A ver, ¿qué era? Una vez por semana a él le gustaba que yo le regale algo. Bueno, listo, una vez por semana voy y le compro lo que tengo que comprar. Bueno, listo. ¿Qué más es que teníamos que hacer? Charlar. Bueno, a la tarde charlamos 20 minutos, está bien. Bueno, todos los días 20 minutos, listo, 20 minutos ya está. Ya cumplí con la charla con vos. O sea, fíjense algo que uno dice, obviamente, que una relación amorosa así no funciona. Porque no se trata de decir, tengo que cumplir las cosas que tengo que cumplir. Sino que en la relación amorosa se trata de querer estar con el otro, querer hacer feliz al otro, buscar que el otro me haga feliz a mí, buscar todo el tiempo que pueda agradarlo, pensar en él, hacerlo sentir bien. Y fíjense cómo este ejemplo, que parece como tan como que una relación así imposible que funcione, cómo cuántas veces trasladamos eso a Dios. Bueno, listo, ya está, ya hice la oración del día, ya hice el rosario, ya fui a la misa el domingo, que era que yo tenía que dejar para que Dios no se enoje conmigo, tengo que dejar de bueno, no se me acuerdo otro ejemplo, el yoga. Bueno, listo, dejo el yoga, bueno, listo, y terminamos trasladando la relación con Dios como si fuese meramente un cumplimiento. Y nos olvidamos que es una relación que tenemos que alimentar, que tenemos que buscar agradarlo, que tenemos que buscar hacer todo por ese amor, ¿no es cierto? Que tenemos que buscar como estar encendidos de amor a Dios, vivir para Él, ¿no es cierto? Entonces, no se trata solamente de cumplir, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No dice lo amarás un poco, no dice cuando tengas ganas, no dice si te queda tiempo, dice todo, ¿no es cierto? Un amor exclusivo. Hay que se ordenan los demás amores, porque recuerden siempre que en la medida que yo más ame a Dios, más puedo amar a los demás. En la medida que Dios sea mi primer amor, Él me va a llenar más de amor para amar mejor a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos. Entonces no es un amor desordenado que Dios esté primero. Es lo más ordenado que podemos hacer para así poder nosotros amarlo, llenarnos de su amor y amar mejor a los demás, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cómo vive un alma enamorada? ¿Cómo vive alguien que ama de verdad a Dios? Piensa continuamente en el amado. Obviamente que uno piensa en las cosas que tiene que pensar, en las preocupaciones de todos los días, en las cosas que tiene que hacer, pero continuamente su pensamiento tiende a Dios. Recuerda con gratitud lo que el amado hizo por ella, ¿sí? Todo el camino de salvación, todos los beneficios que Dios nos regala día a día, todo lo agradece, ¿no? Lo recuerda con gratitud. Busca agradarlo en todo, no busca solamente cumplir, busca cómo hacerlo sonreír a Dios. Busca hacer las cosas de la mejor forma para que Él esté contento conmigo, ¿sí? Evita lo que le duele a Dios. No se pregunta, ¿hasta dónde es pecado y hasta dónde no? ¿Hasta dónde puedo hacer y hasta dónde no? Sino esto a Él lo entristece. Desea también conocerlo más, se alimenta de su palabra, de la vida de los santos. Busca estar con Él. No alcanza con una oración que ya hice, bueno, listo, ya está, ya hice mis 2 oraciones acá a la mañana y los 3 Ave María antes de dormir. Quiere intimidad con Dios, ¿sí? Quiere un diálogo, quiere una cercanía. Y le dedica lo mejor del día, no le dedica solamente los 3 minutos antes de irme a dormir, en los cuales yo ya estoy, que no doy más. No, busca dedicarle el mejor momento del día, que obviamente sea acomodable a mi rutina, a mis horarios, a mis tiempos y a mis deberes, pero busca hacerle un espacio especial a Dios. Ama a los que Él ama, no critica a la iglesia, la cuida, no desprecia al prójimo, lo ve como hijo querido del Padre. Defiende al amado, o sea, lo defiende, no se calla cuando se burlan de su fe. Habla con humildad, pero con firmeza. Se sacrifica por amor, como quien deja algo que le gusta por quien ama. Y también confía en el amado. Aun cuando todo se ve oscuro, aún en la espera, sabe que Él no lo va a abandonar. Y ahora le pregunta, ¿esto no es fanatismo, Mili? No, esto no es fanatismo, esto es enamoramiento. El que ama de verdad se nota. El que ama con todo el corazón no puede vivir a medias. Fíjense una madre con su hijo, por ejemplo. ¿Acaso no piensa todo el tiempo en su hijo? A mí me pasaba que cuando no estoy con mis hijas, todo el tiempo pienso en ellas, todo el tiempo hablo de las cosas que se ven en ellas, todo el tiempo busco sacrificarme por ellas. Fíjense, un novio enamorado por su novia, obviamente, también hace lo mismo. Entonces, ¿por qué amar mucho a Dios parece exagerado? Cuando Él es más digno de nuestro amor que nadie. ¿Por qué nos parece exagerado? Cuando en realidad fuimos hechos para amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces, esto es un poco la tibieza, ¿sí? Y hay 2 formas de tibieza. Hay una tibieza general, que es una tibieza que se puede resumir en el que reza y peca, empata, ¿sí? Como esta idea de que yo puedo tener una vida de pecado, una vida cómoda, tranquila, total, yo rezo y como que con estas 2 cosas empato. Entonces es la tibieza de muchos católicos incluso que están en la iglesia, pero que nunca se terminan de convertir de verdad. Conocen las oraciones, quizás cada tanto se confiesan, quizás van a misa también, porque hay que ir, pero su vida no gira en torno a Cristo. No han hecho esa elección de vivir a Dios. Quizás también lo hacen por una cuestión familiar, por una tradición, por algo cultural, pero Dios está como presente en su vida, pero de lejos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos hoy que Dios tiene que estar en el centro? Como dimos el ejemplo de la rueda. Bueno, acá Dios está presente, pero por ahí, en algún costadito, en algún rincón de la vida. A veces un poco más cerca, a veces un poco más lejos, pero no está justamente en el centro. Entonces, rezan, pero sin que la oración los cambie. Rezan con una concepción quizás utilitarista de la oración. Yo rezo para que Dios me conceda cierta clase de favores. Van a misa, pero no se dejan tocar por el Evangelio. Se confiesan, si es que se confiesan, no siempre, pero no luchan por cambiar. Escuchan hablar de Jesús, pero su corazón arde por otras cosas. Entonces, algunas frases típicas: Dios sabe cómo soy, el que peca y reza empata, como dije hoy. Dios es bueno y me va a perdonar igual. No hace falta ser tan fanático. Peco, total, después me confieso. Y esa tibieza es como peligrosa, ¿no? Porque parece fe, pero no lo es. Y fíjense que la imagen más clara es la de Judas, que lo conocía, lo seguía, pero su corazón no ardía por él. Y al final lo terminó traicionando, justamente.
Entonces esta es la primera forma de tibieza. La tibieza general, como lo que se suele llamar, bueno, esto, ¿no? Un católico tibio, un católico que de verdad que no se ha replanteado cambiar su vida y entregarle su vida a Dios, sino que tiene una vida tranquila, cómoda, en el pecado, que reza, que parece confiesa y que bueno, piensa que se puede negociar con las dos cosas, ¿sí? Un poquito de acá, un poquito de allá. Eso es la tibieza general. Y después hay una tibieza para los que ya están en el camino de la fe, para los que ya están caminando. Es una tibieza mucho más sutil y más peligrosa. ¿Por qué? Porque ya lucharon, ya se decidieron por Cristo, ya hicieron una opción de vida, ya conocieron una oración profunda, quizás ya se consagraron a María, ya hicieron retiro, ya Dios en algún momento había sido el centro de su vida. ¿Y qué pasó con ellos? No dejaron de creer, pero dejaron de arder. No dejaron de rezar, pero rezan sin alma. No dejaron de servir, de hacer apostolado, pero lo hacen por inercia. Entonces, al principio, vienen como cuando uno arranca, todo era emocionante, profundo, rezaban con lágrimas, querían ir a la misa todos los días, querían rezar todos los días el rosario, buscaban todo el tiempo formarse, confesarse, hablar de Dios. A cualquier persona que se cruzaban por la calle le hablaban de Dios y que es lo mejor que les había pasado. ¿Pero qué les pasó? Bajaron la guardia, se confiaron, se acomodaron, se distrajeron. Y esto va entrando como a poco, ¿no? Se disfraza de cansancio, se disfraza de rutina, se disfraza de una fe madura, porque bueno, yo ahora ya hace muchos años estoy, entonces yo ya, esas cosas de estar como más emocionado por las cosas de Dios, es para los principiantes. Después uno ya va madurando y se da cuenta que la fe madura no es así, ¿no? Dicen eso. Pero en el fondo lo que pasa es una falta de amor. Entonces, ¿cuáles son algunas señales de esta tibieza, de la tibieza de los que ya empezaron en el camino de la fe, pero que se entibiaron? Que te da igual ir o no ir a misa, cuando en algún momento ir a misa era lo mejor que te podía pasar, porque vos te das cuenta que ahí estaba el Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que lo estabas por recibir, que era el mismo Señor que hizo milagros, que estaba en la misa, presente en la Eucaristía, y ya ahora es como que te da igual ir a misa o no ir a misa. Rezás, pero cuando te sale, porque ya como no me dan las mismas ganas de rezar que me daban antes, entonces bueno, sí, rezo cuando me sale. La palabra de Dios ya no te toca. Perdiste el deseo de formarte. El apostolado se volvió una carga o una rutina. Ya no hablas de Dios con nosotros como lo hacías antes. Las tentaciones en las que antes tanto se luchaban ya no te duelen, ya no las resistís, no te hace fuerza para resistirlas. Te justificás todo el tiempo y ya no sentís que más. Entonces, algunas frases peligrosas acá pueden ser, por ejemplo, ya no siento nada, así que no rezo, no tengo ganas, por algo será, no quiero ser hipócrita, mejor espero sentir, ya no soy como antes, pero bueno, por lo menos sigo estando, no me fui a otra religión. Y todos esos justamente son síntomas de tibieza. Y si no reaccionamos a tiempo, entonces nos apagamos. Y acá hay un concepto, que es el concepto de sequedad espiritual, que no hay que confundirlo con la tibieza, aunque sí están relacionados. ¿Qué es la sequedad espiritual? Resulta que nosotros cuando recién, seguramente en las primeras experiencias que tenemos con Dios, uno siente cosas lindas, uno va a rezar y se emociona, uno como que siente, ¿no? Como consolación, paz, gozo, cuando reza siente como ese gusto por rezar, por las cosas de Dios. Pero bueno, eso obviamente que Dios siempre lo da al principio, porque de esta forma es como que Él nos va atrayendo así, nos hace dar cuenta que su presencia es real. Entonces por eso es que Él nos da como esto que se llaman consolaciones, estos sentimientos lindos, estos deseos de hacer las cosas por Él, de amarlo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, muchas veces en el proceso de este caminar espiritual, como Dios quiere madurar nuestro amor, Dios quiere que nuestra fe sea una fe más madura, entonces muchas veces lo que hace es que Él nos quita las consolaciones, Él nos saca estas consolaciones.
Entonces, por ejemplo, dejamos de sentir a Dios como lo sentimos en algún momento. En algún momento sentíamos a Dios, lo sentíamos en nuestro corazón, lo sentíamos en la oración. Es como que ya dejamos de sentir ese gusto por rezar, que antes yo ni me tenía que forzar porque me daban ganas de rezar. Ahora ya no me dan ganas de rezar. Cuando rezo no siento nada, no hay gusto, no hay lágrimas, no hay consuelo. Y eso se llama sequedad espiritual. Que Dios lo que va haciendo justamente es que nos va sacando los sentimientos para que nosotros lo amemos con la voluntad, con la decisión. Es como una vez escuché un ejemplo que me pareció muy acertado, que dice, uno por ejemplo cuando siempre está el tío que te da golosinas. Cuando uno es chiquito, uno ama a ese tío por las golosinas que te da, ¿no es cierto? Pero a la medida que uno va creciendo, el amor maduro con ese tío, con ese familiar, se da cuando yo no lo amo por las golosinas que me da, sino que lo amo por lo que él es. Y ese es el amor más maduro. Entonces lo mismo es que Dios muchas veces nos hace pasar por esta sequedad espiritual para que nosotros lo amemos a Dios por lo que Él es y no por las consolaciones que Él nos da. Para que lo amemos a Dios por lo que Él es y no por los caramelos que nos puede dar, ¿sí? Entonces la sequedad siempre es parte del camino. O sea, siempre que Dios nos da la sequedad espiritual es para que nosotros podamos avanzar en el camino de la fe. Todos los santos pasaron por sequedad espiritual. De hecho, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta estuvo 40 años en sequedad espiritual. 40 años sin sentir. Uno lee su diario espiritual y es impresionante porque ella dice, estoy en la misa y no siento nada, estoy en la adoración y no siento nada. Y ella, sin embargo, seguía. Y ese es el amor maduro. Uno ve a la Madre Teresa de Calcuta y uno dice, esta mujer es imposible que haya estado en sequedad 40 años porque ella lo daba todo por Dios, ¿no? Entonces ese es el amor maduro. Y a ese amor Dios quiere que lleguemos, no amar porque sentimos, sino amarlo a Él porque elegimos amarlo por Él mismo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando llega la sequedad espiritual es cuando uno da un paso atrás en la fe. Es cuando la sequedad espiritual muchas veces viene de la mano de la tibieza, porque nosotros empezamos a aflojar, ¿no? Entonces yo dejo de sentir ganas de rezar y dejo de rezar. Yo dejo de sentir ganas de ir a misa y dejo de ir a misa. Entonces la sequedad muchas veces la da Dios para que nosotros demos este salto en la vida espiritual, para que podamos entrar a una fe más madura. Pero lo que sucede muchas veces es que la tibieza se mete por la puerta de la sequedad espiritual mal vivida. Cuando no sabemos sobrellevar esa sequedad espiritual es cuando caemos en tibieza. Entonces, ¿cómo reconocer la tibieza? Es cuando dejo de luchar, cuando dejo que el pecado se instale, es cuando solamente mi fe es igual a cumplir. Es cuando empiezo a decir, bueno, pero no es tan grave. Cuando me resigno al pecado venial, es decir, antes yo luchaba por el pecado venial, ahora ya no lucho por el pecado venial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pecado venial va preparando también para el pecado mortal. ¿Sí? Entonces, la sequedad, como dije recién, puede ser una prueba que Dios permite. La tibieza es dejar de amar a Dios y de luchar. La sequedad bien vivida fortalece el alma, nos hace avanzar en el camino espiritual, nos hace madurar el amor. En cambio, la sequedad mal vivida abre la puerta a la tibieza. Acá la clave es cuando no sentimos, no abandonar. Porque acá suele ser cuando damos un paso atrás. Yo antes estaba en una parroquia que estaba llenísima de jóvenes. Pero claro, estaba llenísima de jóvenes porque se hacían 2 retiros al año. Y después la verdad es que la mayoría de esos jóvenes pero quizás a los 3-4 años dejaban. Y en la parroquia había muchos jóvenes porque se veían renovando los retiros, pero quizás faltaba hablar de estos temas, porque era muy común escuchar a la gente en mi grupo decir, no, yo dejo el grupo porque ya no siento lo mismo que antes. Claro, yo la primera vez que escuché hablar de sequedad espiritual, yo dije, claro, pero o sea, no sentir, en realidad es porque Dios nos está llamando a dar un paso más en la vida espiritual. Entonces, qué habitual es ver que la gente deja en la iglesia porque deja de sentir a Dios, porque deja de sentir el deseo de amarlo, porque deja de sentir el deseo de ir a misa. Pero fíjense, si yo dejo de sentir el deseo de atender a mi hija a la noche, o sea, no importa si yo tengo el deseo o no, mi amor maduro de madre es ir a atenderla a la noche, aunque yo no tenga ganas.
tal si yo dejo de sentir ganas de ser mamá mañana? Y bueno, me voy de mi casa y a tener una vida de soltera, como si no tuviese hijos. No, el amor maduro es estar ahí y amar aunque yo no tenga ganas. Y lo mismo pasa con Dios. Por eso no hay que abandonar a Dios cuando lo dejamos de sentir. Ahí es cuando Dios nos está probando si nuestro amor es verdadero. Y como siempre, Él nos va a dar la gracia para poder afrontarlo. Entonces, Él nunca nos va a pedir algo sin darnos la gracia. Nosotros cuando llega ese momento difícil, ese momento de la sequedad espiritual, tenemos que pedirle la fuerza para poder sobrellevarlo, ¿sí? Y hay distintas causas de la tibieza. Dijimos recién cuáles son los tipos de tibieza. La tibieza para los que están recién empezando, la tibieza de los que dicen el que reza y peca empata, ¿no es cierto? Y la tibieza la tibieza general, y la segunda que dijimos que es la tibieza para los que ya han emprendido en la vida de la fe. Ahora, ¿cuáles son las causas de la tibieza? Hay dos causas. La primera es una mala alimentación espiritual. Fíjense, por ejemplo, piensen en un deportista. Un deportista, para poder tener la fuerza para poder hacer deportes y que les vaya bien, necesita alimentarse bien, ¿sí? Ningún deportista aguanta sin comida porque no le da el cuerpo. Nosotros estamos en la carrera de la fe, o sea, somos deportistas de esta carrera de la fe que tenemos que llegar a la meta, que es el cielo justamente. Entonces, nuestra vida espiritual necesita un alimento continuo, constante. Si nosotros dejamos de rezar con profundidad, si dejamos de confesarnos, si dejamos de ir a misa con el corazón abierto, si dejamos de leer la palabra, si dejamos de estar con Jesús, entonces dejamos de comer. Y si dejamos de comer, nos debilitamos. Entonces rezar, confesarnos, ir a misa, leer la palabra, estar con Jesús, eso es alimentarnos y eso lo tenemos que hacer continuamente. Hay un ejemplo de la Biblia que es el ejemplo de David y Betsabé. David era un rey elegido por Dios, un gran hombre que escribió muchísimos salmos de oración, de cantos, de batallas. Pero un día estaban en la batalla y él, en vez de ir a la batalla como tenía que hacer, porque los reyes tenían que estar en la batalla, se quedó en la terraza. Y cuando se quedó en la terraza, vio a la esposa de su amigo desnuda, bañándose. Se enamoró, la mandó a que se acueste con él, la dejó embarazada. Como la dejó embarazada, entonces mandó a matar al amigo para que el amigo no se entere que estaba embarazada. Entonces fíjense lo terrible que fue todo esto. ¿Y qué fue el primer paso? ¿Qué fue lo que hizo mal David primero? No ir a la batalla. No fue a la batalla, omitió un bien y ahí se desencadenó todo lo otro. Entonces, qué importante es que nosotros no nos quedemos en la terraza como se quedó David. Porque la tibieza no empieza con un gran pecado, empieza con una omisión de un bien. Empieza con dejar de rezar, o rezar poco, o rezar solo por cumplir, pero rezar sin alma, rezar por cumplimiento y sin de verdad entrar en un diálogo profundo con Dios, sin tratar de que esa oración que yo hago sea de verdad fervorosa, sea de verdad con el corazón, sea de verdad una conversación con el amado. Aflojas con la misa o vas sin conciencia, rezas por cumplir, bueno, ya no meditas lo que rezás, es lo que dije recién, te alejas del sacramento de la confesión, antes capaz que te confesabas más seguido, después te dejaste de confesar y eso es terrible. Cuando nos dejamos de confesar, el alma es como que se empieza a ensuciar y es muy fácil caer en la tibieza. La Virgen en Medjugorje dice que no hay nadie que, aunque sea una vez al mes, no necesite confesión. Entonces, qué importante la confesión. Nos excusamos también, esta es otra razón de cómo empieza la tibieza, nos excusamos en el cansancio, en el trabajo, en después lo hago, en la casa, en los chicos, en que no tengo tiempo. Y no me hago un lugar para lo importante, no me hago un lugar para Dios. De ahí el alma baja la guardia y cuando baja la guardia llega justamente la tibieza. Entonces, este es la primera causa, es la mala alimentación espiritual. Y bueno, después tenemos una segunda causa, que es la invasión de gérmenes.
Fíjense, cuando uno no se alimenta está con las defensas bajas y es mucho más fácil enfermarse, ¿sí? Es mucho más fácil que cualquier germen que está dando vuelta, como no tengo las defensas altas porque no me alimenté bien, pueda entrar y contaminarme. Entonces, lo mismo le puede pasar a nuestra alma. Nuestra alma se puede estar contaminando. Como un cuerpo sin defensas se expone al virus, el alma débil, el alma que no está bien alimentada con todo lo que dije antes, se expone al mundo y se enferma sin darse cuenta. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de estos gérmenes espirituales? Pueden ser, por ejemplo, series que normalizan el pecado, la infidelidad, música que excita a la vanidad, a la sensualidad, al egoísmo, conversaciones cargadas de burlas, de críticas, de chismes, redes sociales que te comparan, te desenfocan, te enfrían, te llevan a la vanidad, a la comparación, ambientes donde hablar de Dios es mal visto, donde se calla por respeto humano, donde se lleva una vida contraria al Evangelio y es mucho más fácil dejarse llevar. Y si tu corazón no está fuerte, eso entra. Y a veces, aunque el corazón esté fuerte, si nos exponemos a esas cosas nos hacen daño, le hacen daño al alma. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no es inocente lo que consumimos, no es inocente a lo que exponemos al alma, no es inocente lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que miramos, lo que escuchamos. O sea, escuchar, hablar y mirar, esto es de lo más importante, cuidar lo que escuchamos, lo que hablamos y lo que miramos. Lo que escuchamos, hay palabras que alimentan el alma y hay palabras que lo intoxican. Entonces, si nosotros continuamente escuchamos chismes, quejas, críticas, groserías, música mundana, vulgaridades, consejos de personas alejadas de Dios, todo eso, querramos o no, va entrando al corazón. Lo que hablamos, si nosotros si hablamos con soberbia, si hablamos continuamente de cosas inútiles y vanas y pasajeras, si no alabamos a Dios, si no evangelizamos, si no rezamos, eso también. Lo que miramos, las imágenes sensuales, la pornografía, escenas de violencia, de brujería, redes que fomentan comparación y vanidad, todo eso apaga la luz interior. Entonces, ¿cuál es el combate? Filtrar, discernir y elegir por amor. Y no, vuelvo a decir, no por puritanismo, sino por un amor real, ¿sí? Cuando uno ama a alguien, uno de verdad trata de cuidar ese amor y alejarse de todo aquello que nos aleja de ese amor. Lo mismo tenemos que hacer con Dios, tenemos que cuidar a qué exponemos nuestra alma, porque quizás la estamos exponiendo a ciertos gérmenes que no nos damos cuenta, pero que la están contaminando y la están haciendo enfermarse. Entonces, por eso, filtrar y discernir en oración, pedirle a Dios que nos muestre, pedirle también a una persona más sabia, a un director espiritual, a un confesor, que nos ayude. A mí, por ejemplo, porque todo esto de lo que entra por los sentidos es impresionante cómo afecta al alma, y eso nuestro director espiritual siempre hace hincapié en eso. Yo, por ejemplo, hace un tiempo llegó una decisión que es directamente cerrar el Instagram. No por siempre, no sé cuándo volveré a abrir, no sé. Pero yo me di cuenta que todo lo que, o sea, aunque sea que yo miraba cosas buenas, todo eso tenía tanto impacto en mi alma que después a mí me costaba rezar, me costaba como tener como esa intimidad con Dios, porque yo soy como muy impresionable, ¿eh? Entonces después como capaz que todo el día pensaba en lo que había visto en Instagram, aunque era algo bueno, ¿entienden? Entonces es muy importante por eso filtrar y discernir cada uno. O sea, hay cosas que son malas, de las que hay que deshacernos sí o sí. Hay cosas que tenemos que dejar de mirar, hay series que tenemos que dejar de mirar, hay conversaciones en las que tenemos que dejar de participar, hay cosas que tenemos que dejar de decir, hay películas que ya no podemos ver, hay música que ya no podemos escuchar, pero quizás también hay cosas buenas, o que parecen buenas, no parecen tan malas, pero que a nosotros nos pueden estar alejando de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros discernamos, ¿sí? Esas son las causas de la tibieza, la mala alimentación y los gérmenes. Y ahora sí, ¿cuáles son los remedios? Primero, un poco lo que hemos dicho, la prevención, no dejar de alimentar el alma. Entonces, no dejar de darle de comer, no dejar la oración, no dejar la Eucaristía, no dejar los sacramentos, la confesión. Aunque nos sintamos, aunque nos cueste, tenemos que seguir rezando, seguir apartando el mejor horario para Dios,
seguir tratando de que esa oración sea fervorosa. Buscar la forma, si no me sale, por ejemplo, concentrarme, buscar, qué sé yo, quizás a algunos les sirve escribir, bueno, buscar escribir, pero buscar siempre que esa oración sea de verdad fervorosa, sea de verdad un diálogo con Dios. Seguir confesándonos, seguir meditando la palabra, seguir adorando. Porque aunque no sintamos nada en la oración, es como cuando la flor se expone al sol y va creciendo. Bueno, de la misma forma nosotros nos exponemos a Jesús, a Eucaristía, y aunque no veamos nada, Él va haciendo la obra. Seguir sirviendo, seguir haciendo apostolado aunque estemos apagados. Entonces, esa es la prevención. Y después lo otro ya es curar. Entonces, tener un sabio confesor o director espiritual. Hacer una confesión bien hecha, porque muchas veces cuando nosotros en la confesión ocultamos pecados o no los combatimos, o no hacemos una confesión a conciencia, con humildad, con dolor, con propósito de enmienda, entonces podemos caer en la tibieza, ¿sí? Y cuando más sinceramente nos abrimos en la confesión, cuando más tenemos un corazón contrito, cuando más hacemos propósito de enmienda, entonces ahí más Dios puede sanarnos. Practicar fervorosamente los ejercicios de piedad, que fue algo de lo que dije anteriormente, sobre todo hacer una oración bien meditada, volver al Evangelio, al Rosario, hablarle a Dios como a alguien vivo, presente, ser fieles a las obligaciones de Estado. ¿Por qué ser fieles a la obligación de Estado? Por ejemplo, yo tengo obligación de Estado de ser esposa y mamá sobre todo, ¿no? Si yo no soy fiel a eso, entonces difícilmente yo pueda ser fiel a Dios. Y probablemente si yo esté fallando en eso, caiga en tibieza. Porque es el primer deber de Estado. O sea, lo primero, aparte de amar a Dios, cumplir con lo que Él me pone, ¿no? Entonces, los padres, tratar de ser los mejores padres, los esposos, tratar de ser los mejores esposos, en el trabajo tratar de cumplir el trabajo de la mejor forma, en el estudio tratar de hacerlo de la mejor forma, los hijos tratar de obedecer a los padres con todo el corazón, de ayudar en las tareas de la casa, o sea, cada uno en su deber de Estado, cumplirlo de la mejor forma, porque el amor a Dios no nos tiene que apartar de los deberes de Estado, nos tiene que ayudar a hacerlos de la mejor forma. La devoción a María, ¿sí? La devoción a María es muy importante. Hay una de las oraciones del consagrado que a mí me encanta, que es la oración de confianza, que dice: veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. O sea, veo todos los días caer los árboles gigantes y ver cómo convertirse en águilas nocturnas las aves que volaban en torno al sol. Entonces dice: 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Tenme que no caigan, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti sea consagrado. Y es fuertísimo, o sea, le dice: por favor, veo tantos católicos buenos que caen todos los días, que les habrá pasado de ver grandes sacerdotes, grandes personas que para nosotros en algún momento han sido referentes en la fe y de repente caen. Y dice eso, ¿no? Defienda a quien a ti sea consagrado, protege en mí la vida divina. Entonces es muy lindo porque la Virgen María justamente nos ayuda a que nosotros podamos ser fieles a pesar de la tibieza, que nosotros podamos, a pesar de las sequedades, a pesar de las dificultades, ella nos ayuda a ser fieles. Y hay otra oración otra de las oraciones del consagrado que dice: que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, que tu humildad profunda sustituya mi orgullo, que tu contemplación detenga mi alocada fantasía, que tu visión no interrumpida de Dios llene con tu presencia mi memoria, con su presencia mi memoria, que el fuego de tu caridad incendie la tibieza y frialdad de mi pecho. O sea, como uno le pide a María que ella incendie nuestro corazón, que ella nos dé su fe, que ella nos dé su visión continua de Dios, que ella nos dé su contemplación sublime. Entonces la devoción a María es muy importante porque ella viene en nuestra ayuda, ella que nunca conoció la tibieza, y nos ayuda justamente a salir adelante. Entonces, y un poco para cerrar, la tibieza hay que combatirla
diariamente, o sea, requiere una decisión y un combate diario. No alcanza con saber qué es la tibieza, no alcanza con reconocerla, hay que combatirla, porque el amor a Dios no se conserva solo, hay que decidir amarlo, sostenerlo y avivarlo. O sea, fíjense, vuelvo al ejemplo de los esposos, no bastó con que yo les diga a Antonio en el casamiento que lo amaba, ¿no? Yo continuamente tengo que alimentar esa relación, así como él continuamente lo tiene que hacer, para que el amor se mantenga encendido. Entonces lo mismo con Dios, si nosotros ayer lo elegimos y le dijimos que sí, todos los días tenemos que alimentar ese sí, todos los días tenemos que alimentar ese amor. Jesús no dijo, el que quiera ser mi discípulo, que me escuche de vez en cuando. Dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y cada día hay que renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces, hoy tenemos que decidir, ¿sí? ¿Vamos a seguir en la tibieza, justificando la frialdad? ¿O vamos a volver a amar a Dios con todo el corazón? Es muy importante, como decimos siempre, que esto es una batalla y que el campo de combate es nuestra alma, justamente. Y el mundo, el demonio y la carne, nuestros tres enemigos, quieren que seamos tibios. Pero un alma tibia no convierte a nadie, no transforma a nadie, no llama a nadie. En cambio, un alma encendida calma al mundo. Cambia al mundo. Santa Catalina de Siena decía, si sos lo que tenés que ser, prenderías fuego el mundo entero. Porque si cada uno es lo que está llamado a ser, si cada uno arde de amor a Dios, entonces prenderíamos en fuego el mundo entero. Porque fíjense, una chispa, una pequeña chispita, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto fuego puede prender? Y lo mismo nosotros, si estamos enamorados, si estamos encendidos de verdad por amor a Dios, ¿cuánto podemos hacer? ¿Sí? Y justamente ese fuego es el amor, ¿no? Es Jesús. Y Jesús quiere arder en nosotros. Y es muy importante también saber, un poco lo que dije antes, cuando hablé de avivar la devoción a María, que no estamos solos en este combate, porque estamos de la mano de María. Ella es la madre de los apóstoles tibios, ella es la madre de los pecadores, de los que duermen, de los que fallan, pero también ella es la reina del combate, la reina de los corazones encendidos. Ella es la que ardía de amor a Dios. Una de las 10 virtudes que dice Montfort de María es su caridad ardiente. ¿Qué es la caridad? Es el amor a Dios. El amor a Dios ardiente que ella tiene. Entonces hay que pedirle a ella cada día que ella nos encienda de amor a Dios. Así que bueno, ahora vamos a hacer una pequeña oracioncita para cerrar. Te invito a que cierres los ojitos para este momento de oración. Que le puedas decir a Jesús: Jesús, tengo sed de amarte, pero reconozco que muchas veces mi amor se apagó, me dormí, me acostumbré y me entibié. Hoy me levanto, hoy me decido, quiero amarte con todo el corazón. Toma mi alma fría y encendela. Dame hambre de vos, dame sed de tu amor. María, Reina del Cielo, enséñame a amar como vos. No permitas que vuelva a enfriarme. Haceme fiel, haceme ardiente, haceme de Cristo para siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos.